¿Te has preguntado qué es el nuevo orden mundial? ¿Te has dado cuenta que las noticias ahora hablan sobre la caída del imperio estadounidense? Un nuevo orden mundial está por llegar y la vida de las personas cambiará. Nuestro estilo de vida, nuestras finanzas, y hasta la información que consumiremos será muy distinta de ahora en adelante. Señalar que ya han perdido desde el comienzo de nuestra operación militar especial, porque el comienzo de la misma significa el comienzo de un colapso fundamental del orden mundial. Una estrategia para forzar un cambio de orden mundial. Avanzaremos hacia un orden mundial multipolar. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Para marcar el posicionamiento en el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que no va a ser democrático. Tienen que destruir las naciones, la persona, la familia y las instituciones del Estado democrático de derecho. Aún la Biblia habla de esto y está llena de referencias del nuevo orden mundial que viene. ¿Qué sucederá con la economía? Es lo que millones se preguntan, mientras los expertos dicen que una guerra civil es inminente. ¿Cómo surgen los imperios? ¿En qué momento caerán los Estados Unidos como potencia mundial? ¿Sucederá una guerra civil en suelo norteamericano? Pues en este video, te estaremos explicando cómo funciona el nuevo orden mundial, de acuerdo al gran economista Ray Dalio. Ray Dalio es uno de los mejores economistas del mundo, no tan solo por su gran conocimiento, sino porque tal conocimiento lo ha puesto a prueba invirtiendo en muchos mercados del mundo. Ray Dalio ha invertido en petróleo, acciones, bonos, divisas, contratos y hasta criptomoneda. Por eso, vale la pena escuchar esta perspectiva. El mundo en el que vivimos hoy está cambiando rápidamente, y se espera que el nuevo mundo sea muy diferente al mundo que hemos conocido durante nuestras vidas. Esta es una idea que nos han venido advirtiendo inversionistas, académicos y futuristas durante mucho tiempo. Pero ¿cómo sabemos que este cambio es inevitable? La respuesta está en el estudio de la historia. Hace muchos años, el oro era la moneda utilizada en las transacciones internacionales y el papel moneda, como el dólar, era como los cheques que conocemos hoy en día, sin tener mucho valor, más que la capacidad de cambiarse por oro, que era la moneda real. Estados Unidos estaba gastando más dinero del que estaba ganando, lo que llevó al gobierno a escribir más cheques de papel moneda, que superaban la cantidad de oro que tenían en el banco para cambiarlos, lo que resultó en el incumplimiento de sus deudas. En este video hablamos sobre lo importante que es estudiar la historia para poder predecir lo que sucederá en el futuro. Al entender los hechos que se repitieron en el pasado, podemos prepararnos para los cambios que se avecinan. El libro llamado Principios para lidiar con el orden mundial cambiante, nos da una guía completa para entender y navegar por el panorama global que siempre está cambiando. El orden mundial cambiante es un cambio natural que ha sucedido muchas veces en el pasado. Al estudiar el pasado, podemos prepararnos para el futuro y tomar decisiones informadas que nos ayudarán a navegar los cambios que están por llegar. La devaluación del dólar en 1971 cambió por completo el sistema monetario mundial, ya que Estados Unidos hizo que la gente dejara de cambiar sus dólares por oro. Esta decisión fue una sorpresa para muchos, incluido un joven empleado en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, llamado Ray Dalio. El empleado esperaba que el mercado de valores se desplomara apenas se publicaran las malas noticias, pero se sorprendió cuando el mercado subió casi un 25%. Este evento hizo que mucha gente se interesara por la historia de los sistemas monetarios y el orden mundial cambiante, lo que finalmente llevó a este empleado a convertirse en un exitoso inversionista. Este estudio dio valiosas lecciones que inspiraban su libro llamado Principios para lidiar con el orden mundial cambiante. En el libro, Ray Dalio explica cómo aprendió a anticipar el futuro estudiando el pasado, y facilita una guía integral sobre cómo lidiar con los cambios en el orden mundial. ¿Sigues aquí? Nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? La devaluación del dólar en 1971 no fue la primera vez que sucedió una crisis monetaria. El mercado de valores en realidad subió después de la devaluación del dólar, lo que indica que estos eventos a veces pueden tener consecuencias que nadie puede esperarse. Ray Dalio cree que este tipo de crisis son una señal del orden mundial cambiante, y que la historia tiene mucho que enseñarnos sobre cómo navegar estos cambios.
Él cree que es importante que las personas entiendan estos principios macroeconómicos para tomar decisiones bien documentadas sobre sus inversiones. Al estudiar historia, el inversionista pudo anticipar el futuro y hacer inversiones prometedoras, y cree que otros pueden hacer lo mismo. Los acontecimientos del 15 de agosto de 1971 cambiaron la historia de la economía por completo. La decisión del gobierno de Estados Unidos de dejar de cambiar dólares por oro le permitió seguir gastando más de lo que ganaba, imprimiendo más dólares de papel moneda. El valor del dólar cayó y los precios de las acciones, el oro y las materias primas subieron. La gente perdió la confianza en el dólar y comenzó a buscar inversiones alternativas. En las décadas que siguieron, el gobierno de los Estados Unidos luchó con la gestión de su presupuesto y el control de la inflación, pero los Estados Unidos siguieron siendo la economía más fuerte del mundo, y el dólar siguió siendo la moneda dominante. A pesar de sus problemas, Estados Unidos siguió recibiendo muchas inversiones y pudo financiar su deuda. A medida que el mundo seguía cambiando, Estados Unidos enfrentaba nuevos desafíos como la globalización, los avances tecnológicos y los nuevos mercados, pero seguía resistiendo y seguía siendo un líder en el mundo. Romper la relación con el oro fue necesario para la estabilidad de la economía estadounidense, y tuvo consecuencias de largo alcance. A pesar de enfrentar desafíos, Estados Unidos sigue siendo una de las economías más fuertes del mundo, y sigue evolucionando y creciendo. Los acontecimientos del 15 de agosto de 1971 sirven como un recordatorio de la importancia de entender lo que pasó en el pasado para manejar bien el futuro. En los últimos 3 años sucedieron 3 eventos muy importantes. Primero, los países no han podido pagar sus deudas. Segundo, los conflictos internos causados por la riqueza dispareja, es decir, en muchos países son pocas las personas que tienen la mayor parte de la riqueza, mientras que muchas más personas viven en la pobreza. Y tercero, están los crecientes conflictos externos entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Estos eventos han sucedido en el pasado, y casi siempre resultaron en cambios en los órdenes locales y mundiales. La última vez que ocurrió esto fue en un periodo entre 1930 y 1945. Cuando hablamos de un orden, nos referimos a un sistema de gobierno para las personas que tratan entre sí. Hay órdenes internos dentro de los países y órdenes mundiales entre países. Estos órdenes cambian después de las guerras, ya sean guerras civiles dentro de los países o guerras internacionales entre países. La derrota de los viejos órdenes débiles por nuevas fuerzas revolucionarias es lo que finalmente crea nuevos órdenes. Como ejemplos, tenemos al orden interno de los Estados Unidos establecido en la Constitución en 1789, después de la Revolución Americana. El nuevo orden de Rusia, establecido con la Revolución Rusa en 1917, y el orden interno actual de China, establecido en 1949 después de la Guerra Civil China. El orden mundial actual, comúnmente conocido como el orden mundial estadounidense, se estableció después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos surgió como la potencia mundial dominante. Este nuevo dominio se estableció en acuerdos y tratados para el control mundial y los sistemas monetarios, en el Acuerdo de Bretton Woods en 1944. El Acuerdo de Bretton Woods estableció al dólar como la principal moneda de reserva del mundo, y aún sigue siendo la moneda más importante en todo el mundo. Tener una moneda de reserva es un factor clave para que un país se convierta en el imperio más rico y poderoso. Con un nuevo poder dominante y un nuevo sistema monetario establecido, comienza un nuevo orden mundial. Este ha sido el caso en el actual orden mundial estadounidense, después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. En su investigación, Ray Dalio descubrió un ciclo atemporal y universal, conocido como el Gran Ciclo, que impulsa el ascenso y el declive de los imperios. Es decir, las grandes potencias mundiales están sujetas a unos tiempos impredecibles, donde en un momento están bien pero en otros están mal. Dalio explica que los imperios surgen y disminuyen en ciclos que duran aproximadamente 250 años, con periodos de transición de 10 a 20 años. En estos periodos de transición, generalmente hay un gran conflicto, ya que las principales potencias no dejan su lugar de forma pacífica. Ray Dalio pudo medir el verdadero poder de un imperio usando 8 métricas, incluida la educación,
La invención y el desarrollo tecnológico, la competitividad en los mercados globales, la producción económica, la participación en el comercio mundial, la fuerza militar, el poder de su centro financiero para los mercados de capital, y la fortaleza de su moneda como moneda de reserva. Al examinar las secuencias de varios países, Dalio pudo identificar un ciclo típico que ocurre en los imperios. La educación conduce a una mayor innovación y desarrollo tecnológico, lo que impulsa el establecimiento de una moneda como moneda de reserva. El aumento de la moneda como moneda de reserva es un factor clave en la capacidad de un país para convertirse en el imperio más rico y poderoso. El ascenso y declive de los imperios es un ciclo que se repite con el tiempo, causado comúnmente por las mismas razones. Para entender cómo funciona este gran ciclo, hay que hablar de 4 imperios muy importantes en la historia: el holandés, el británico, el estadounidense y el chino. Si nos concentramos en estos 4 imperios, es posible ver los patrones de causa y efecto que impulsan el ascenso y el declive de un gran imperio. El gran ciclo es un proceso continuo. En un momento dado, uno o más reinos se elevarán mientras que otros caerán. Entender este ciclo es necesario para saber cómo funciona el poder global y cómo impacta al mundo. Cuando hay un poder en ascenso, es decir, cuando hay un nuevo líder, la gente cree que la era de la paz y la prosperidad ha llegado. En esta fase, el comercio del imperio crece y su moneda se convierte en una moneda de reserva, lo que lleva a un mayor endeudamiento y prosperidad financiera. La gente se vuelve más confiada en la estabilidad del imperio y comienza a invertir mucho en él. Esto a menudo lleva a una burbuja financiera que con el tiempo, ya sea tarde o temprano, estallará. La fase superior es el momento máximo de poder y la prosperidad del imperio. La brecha de riqueza entre ricos y pobres crece, y los conflictos internos comienzan porque la distribución de la riqueza es desigual. A pesar de esto, el imperio sigue teniendo más poder, y los poderes rivales extranjeros son demasiado débiles para desafiarlo. La participación del imperio en el comercio mundial aumenta, y se convierte en el centro del sistema financiero global. La fase de la caída es el principio del fin de la potencia dominante. La burbuja financiera estalla, lo que lleva a imprimir más dinero, y el conflicto interno entre ricos y pobres crece demasiado. Luego, sucede algún tipo de revolución, ya sea pacífica o una guerra civil, para redistribuir la riqueza. Mientras que el imperio está luchando con problemas internos, su poder disminuye para competir con los poderes rivales externos que se vuelven más fuertes. Las razones de la caída del imperio son muchas y normalmente involucran factores económicos, políticos y militares. Las razones económicas pueden incluir el estallido de la burbuja financiera, la impresión de más dinero, y una mayor brecha en la distribución de la riqueza. Las razones políticas pueden incluir un aumento del conflicto interno y la falta de liderazgo político. Las razones militares pueden incluir conflictos externos y guerras. El gran ciclo de ascenso, cima y declive no es solo una teoría, se puede observar en los registros históricos de muchos imperios, incluidos los holandeses, británicos, estadounidenses y chinos. Al analizar estos imperios y sus historias, uno puede conseguir información sobre la etapa de desarrollo en la que se encuentra un país, y lo que es probable que suceda en el futuro. Los líderes revolucionarios más poderosos son la base de un nuevo orden exitoso, tanto interna como externamente. Estos líderes deben dar 4 pasos clave para llegar al poder y tener éxito. El primer paso es ganar el poder, ganando más apoyo popular que la oposición. El segundo paso es consolidar el poder, convirtiendo, debilitando o eliminando a la oposición, para que no pueda interponerse en el camino del nuevo orden. Después de ganar el poder, normalmente hay un periodo de paz y prosperidad, ya que el liderazgo es muy dominante y tiene un gran apoyo, lo que hace que sea poco atractivo para cualquiera luchar contra él. Durante esta fase, los líderes deben diseñar un sistema para aumentar la riqueza y el poder del país. Para ser verdaderamente grande, se necesita un sistema educativo fuerte. Esta educación no solo debe enseñar conocimientos y habilidades, sino también carácter, civismo y ética de trabajo. Estos valores generalmente se enseñan en familias, escuelas e instituciones religiosas, lo que ayuda a enseñar el respeto por las reglas y leyes, el orden dentro de una sociedad y la baja corrupción.
Esto hace que la nación sea unida y trabaje en conjunto hacia un objetivo común. A medida que el país pasa de producir productos básicos a la innovación y la invención, se vuelve más productivo y competitivo en los mercados mundiales. Imperios líderes como los holandeses, por ejemplo, llegaron al poder al volverse muy educados e inventivos. La relación entre la producción económica, el comercio mundial y los países con mucha fuerza militar que comercian globalmente, es que deben proteger sus rutas comerciales e intereses extranjeros de ataques enemigos. Como resultado, estos países crean una gran fuerza militar para hacerlo. Si se hace bien, esto crea un círculo que lleva a un fuerte crecimiento de los ingresos, que puede utilizarse para invertir en educación, infraestructura e investigación y desarrollo. Los reinos más grandes construyeron los principales centros financieros del mundo para atraer y distribuir el dinero del mundo. Por ejemplo, Ámsterdam era el centro financiero del mundo cuando los holandeses eran los más poderosos, Londres cuando los británicos estaban en la cima, y Nueva York es el epicentro financiero hoy en día. China también está desarrollando rápidamente sus centros financieros. Para que un país se convierta en un gran imperio, los capitalistas, el gobierno y los militares deben trabajar juntos. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la Compañía Británica de las Indias Orientales y el Complejo Industrial Militar de los Estados Unidos son ejemplos de esta coordinación en acción. Tener una moneda de reserva le da oportunidad al imperio de pedir prestado más que otros países, ya que las personas de todo el mundo están ansiosas por ahorrar y prestar su moneda al imperio. El gran privilegio otorgado por la moneda de reserva del imperio lleva a un aumento del endeudamiento y al comienzo de una burbuja financiera. Mientras los imperios están en su fase superior, la mayoría de los reinos mantienen sus fortalezas. Sin embargo, el declive siempre estará amenazando con llegar. Esta serie de relaciones de causa y efecto que crean poderes financieros, políticos y militares que se apoyan mutuamente, ha sido algo que se ha repetido a lo largo de la historia. El ascenso y la caída de los reinos a menudo están muy relacionados con su estabilidad económica y competitividad. Cuando las personas en un país poderoso ganan más, se vuelven más caras y menos competitivas en relación con las personas en otros países, que están dispuestas a trabajar por menos dinero. Los métodos y tecnologías de la potencia líder a menudo son copiados por otros países, lo que reduce aún más su competitividad. Por ejemplo, los constructores navales británicos se volvieron más competitivos, al contratar diseñadores holandeses para diseñar mejores barcos, mientras los construían con trabajadores británicos menos costosos. Las crecientes brechas de riqueza fortalecen el poder de los ricos, que usan sus recursos para hacerse más fuertes e influir en el sistema político a su beneficio. Esto causa brechas en valores, políticas y oportunidades entre ricos y pobres, lo que lleva a un creciente resentimiento entre aquellos que sienten que el sistema es injusto. Sin embargo, mientras los niveles de vida de la mayoría de las personas sigan aumentando, estos resentimientos no se convierten en conflicto. Tener la moneda de reserva mundial provoca un endeudamiento muy grande, lo que hace que la salud financiera del país peligre y debilita la moneda a largo plazo. El endeudamiento y el gasto, aunque parecen fuertes en el corto plazo, debilitan la salud financiera del país. El costo de mantener y defender el imperio, eventualmente se vuelve mayor que los ingresos que recibe, lo que hace que el imperio no sea rentable. Por ejemplo, el imperio holandés se extendió demasiado, al pelear guerras cada vez más costosas para proteger su territorio y rutas comerciales. El imperio británico se volvió muy grande y burocrático, y perdió sus ventajas competitivas a medida que potencias rivales como Alemania se levantaron, lo que llevó a ambos imperios a armarse demasiado y a una guerra mundial. Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en guerras extranjeras, operaciones militares y bases militares de apoyo en 70 países, y todavía no está gastando lo suficiente para apoyar su poder militar en los territorios cercanos a China. El ascenso y la caída de los reinos están vinculados a su estabilidad económica, competitividad y el costo de mantener y defender su poder. El cambio de riqueza, cuando los países pobres se hacen más ricos y los países ricos se hacen más pobres, ha venido sucediendo desde hace tiempo. El ascenso de países como China e India ha llevado a un aumento en el endeudamiento de los países más ricos,
ya que buscan mantener su nivel de vida y pagar sus deudas. Esto ha presionado a las economías de estos países, ya que luchan por mantenerse al día con la demanda de préstamos. A medida que las economías de estos países se debilitan, se ven obligados a elegir entre incumplir sus deudas o imprimir más dinero. La última opción, imprimir más dinero, lleva a una devaluación de la moneda y una mayor inflación, lo que a su vez lleva a niveles de vida más bajos para la mayoría de las personas. Esto crea grandes dificultades para aquellos que ya están luchando para llegar a fin de mes, y a menudo conduce a un aumento del extremismo político y el conflicto entre diferentes grupos. Los líderes populistas aparecen tanto en la izquierda como en la derecha política, prometiendo poner orden en el caos y restaurar la prosperidad del país. Esto puede hacer que los votantes prefieran a un líder populista fuerte, que tomará el control y provocará los cambios necesarios para restaurar la estabilidad económica del país. Sin embargo, a medida que el conflicto dentro del país se hace más fuerte, puede causar una revolución o la guerra civil, lo que involucra cambios significativos en la distribución de la riqueza y el poder. El resultado de estos eventos no siempre puede predecirse, ya que depende de varios factores, incluida la inestabilidad política y económica, la fuerza del orden existente y la voluntad de los diferentes grupos para trabajar juntos y solucionar los problemas. En algunos casos, los cambios provocados por estos eventos pueden ser pacíficos, mientras que en otros, pueden ser mucho más violentos y cambiar el orden mundial por completo. Sin importar el resultado, estos ciclos de deuda, finanzas, subidas y caídas tienen un profundo impacto en las personas que se ven afectadas por ellos. Pueden causar tiempos muy difíciles, conflictos y pérdidas, pero también pueden provocar un cambio positivo y llevar a un futuro más brillante. Es importante entender estos ciclos y trabajar juntos para encontrar soluciones que promuevan la estabilidad, la prosperidad y un futuro mejor para todos. Finalmente, es importante recordar que los imperios surgen y caen por una variedad de razones, y que cada caso es único. Si bien puede haber patrones comunes, los eventos y circunstancias específicos que llevaron al declive de un imperio, pueden no ser los mismos para el otro. Depende de cada imperio individual trazar su propio camino y trazar un curso para un futuro sostenible. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.